Quizá alguna vez te hayas mirado en el espejo y no hayas reconocido a la persona que ves, no la apariencia, sino la esencia. Esa chispa en la mirada que alguna vez existió, ahora parece lejana, sustituida por un cansancio que el maquillaje no oculta y una sonrisa que no alcanza a los ojos. Recuerdas una época en la que eras más ligera, más soñadora, más tú, pero algo en el camino se perdió. Empiezas el día ya sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros. Cada tarea, por pequeña que sea, se asemeja a una montaña que hay que escalar. La energía que antes utilizabas para crear, amar, vivir, ahora se gasta únicamente en sobrevivir un día más. Las conversaciones con amigos han perdido profundidad. Tus pasatiempos ya no te aportan la misma alegría. Es como si estuvieras observando tu propia vida desde fuera, un espectador pasivo de un guión que no escribiste y que, sinceramente, no estás disfrutando demasiado. Te sientes desconectado, no solo de los demás, sino también de ti mismo. Las decisiones se toman en modo piloto automático, siguiendo un flujo que no te lleva a ningún lado, solo te mantiene a la deriva. Y en el silencio de la noche, cuando la cabeza descansa en la almohada, las preguntas surgen con fuerza. ¿Qué me ha pasado? ¿En qué fallé para alejarme tanto de quien quería ser? ¿Acaso esa persona en la que me he convertido, apática y reactiva, es todo lo que quedó? En el fondo, una dolor silenciosa palpita, el dolor de saber que eres capaz de más, de sentir más, de vivir de una forma más auténtica. Pero una fuerza invisible parece tirarte hacia abajo, manteniéndote atrapado en patrones que te hieren. Prometes a ti mismo que mañana será distinto, que tomarás las riendas de tu vida, pero cuando amanece, el mismo ciclo se repite. La procrastinación, la autocrítica, la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Es una prisión sin barrotes, donde el carcelero y el prisionero son la misma persona. ¿Y si te dijera que esa fuerza invisible tiene un nombre? ¿Y si te contara que estos patrones que te sabotean no son una señal de debilidad, sino un mapa que, si se interpreta correctamente, puede conducirte de regreso a casa, a tu mejor versión? Porque no estás roto, simplemente estás perdido. Y hoy encontraremos el camino de regreso. Hoy entenderás las señales de que estás convirtiéndote en tu peor versión. No para culparte, sino para liberarte. Si esto tiene sentido hasta aquí, deja un me gusta para que sepa que quieres más contenidos así. Vamos a pensar en nuestra mente como un campo de batalla silencioso. Por un lado, existe una fuerza primitiva, un niño interior que desea todo de inmediato. No conoce reglas, carece de paciencia y busca el placer a toda costa. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, llamó a esa fuerza Eros. Es nuestro deseo en su forma más pura y salvaje. Es esa voluntad de comer toda la caja de chocolate, gastar el dinero que no tenemos, decir verdades crudas sin pensar en las consecuencias. El ello no es bueno ni malo, simplemente es, quiere. Al otro lado del campo se alza una figura austera, un juez interno. Es la voz de nuestra conciencia, el guardián de las reglas morales que aprendimos de nuestros padres, de la sociedad, de la cultura. Freud la llamó superyo. Es quien nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Es la voz que susurra, debes ser perfecto, no decepciones a los demás, tienes que responsabilizarte de todo. El superyo, en su búsqueda de la perfección moral, puede convertirse en un crítico implacable, generando sentimientos de culpa e insuficiencia cada vez que fracasamos en alcanzar sus estándares, muchas veces inalcanzables. Y en medio de esta guerra, intentando equilibrar las fichas, está el ego. El ego es nuestro yo consciente, el diplomático, el ejecutor. Vive en el mundo real, y su función principal es encontrar una forma de satisfacer los deseos del id sin ofender la moralidad del superyo. Todo ello mientras maneja las demandas de la realidad. Cuando decides comer solo un trozo de chocolate en lugar de toda la caja, es tu ego el que está al mando, negociando un acuerdo de paz entre el deseo y la norma. Una persona mentalmente saludable posee un ego fuerte, capaz de mediar eficazmente ese conflicto interno. Es capaz de postergar la gratificación, tolerar la frustración y hallar soluciones creativas y constructivas para sus impulsos. Pero, ¿qué sucede cuando el ego se debilita?
¿Qué ocurre cuando el campo de batalla pende hacia un lado? Es en ese momento cuando comenzamos a transformarnos en nuestra peor versión. Cuando el ello toma el control, nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. Actuamos de manera imprudente, buscando placer inmediato sin considerar las consecuencias a largo plazo. Es la persona que vive agotando la tarjeta de crédito, que traiciona la confianza de quienes ama por un momento de aventura, que se entrega a vicios para escapar de la realidad. La vida se convierte en una montaña rusa de altibajos, impulsada por una búsqueda constante de satisfacción, que al final deja un rastro de caos, arrepentimiento y relaciones destrozadas. La persona se convierte en prisionera de sus propios deseos, incapaz de construir algo sólido y duradero, porque la base de su existencia es la arena movediza de la impulsividad. Por otro lado, cuando el superego se torna dominante, la vida se transforma en una prisión de deberes y culpas. La persona se vuelve excesivamente rígida, autocrítica y con los demás. Cada error es percibido como una falla moral catastrófica. El placer se vuelve sospechoso. La espontaneidad es reprimida. Es aquella persona que nunca se permite descansar, que se siente culpable por tomar vacaciones, que vive para agradar a los demás y satisfacer expectativas externas, olvidándose por completo de sus propias necesidades y deseos. Detrás de una fachada de perfeccionismo y responsabilidad existe un profundo sentimiento de vacío y una amargura creciente. La vida pierde color, la risa se vuelve forzada y la alegría es un recuerdo lejano. La persona se convierte en su propio verdugo, viviendo bajo el látigo de una autocrítica que nunca cesa. Convertirse en tu peor versión es, en esencia, el resultado de un ego frágil, incapaz de armonizar esas fuerzas internas. Es vivir en los extremos, o en el caos del impulso desenfrenado, o en la rigidez de una moralidad tiránica. Y la primera señal de que esto está ocurriendo es la pérdida de tu capacidad de elección. Ya no eliges tus acciones, simplemente reaccionas. Reaccionas al impulso del momento, o reaccionas a la voz de la culpa. Dejas de ser el autor de tu propia historia para convertirte en un personaje secundario, arrojado de un lado a otro por las fuerzas inconscientes que habitan en ti, y la sensación que queda es la de estar siendo arrastrado por la vida sin control, sin rumbo y, lo peor de todo, sin esperanza. Cuando este conflicto interno se vuelve insoportable, cuando el ego ya no puede gestionar la presión, necesita defenderse. Para ello recurre a estrategias inconscientes que Freud denominó mecanismos de defensa. Son como escudos psicológicos creados para protegernos de la ansiedad, del dolor y de la percepción de verdades incómodas acerca de nosotros mismos. El problema es que, aunque proporcionan un alivio temporal a largo plazo, estos mecanismos distorsionan la realidad y nos impiden crecer. Son los ladrillos con los que construimos nuestra propia prisión. Uno de los mecanismos más comunes es la negación. Es la negativa a aceptar la realidad de una situación dolorosa. Es la persona que está en una relación claramente abusiva, pero se dice a sí misma y a los demás que ella cambiará o que no es tan malo. Es el profesional que odia su trabajo, que se siente agotado y sin propósito, pero ignora estos sentimientos y continúa en el mismo lugar por miedo al cambio. La negación es un velo que colocamos sobre los ojos para no afrontar el problema de frente. El alivio es momentáneo, pero la realidad no desaparece. Ella sigue allí, creciendo como una sombra, y cuanto más la negamos, más poder adquiere sobre nosotros. Otro mecanismo poderoso es la proyección. Ocurre cuando tomamos un sentimiento o deseo nuestro, que consideramos inaceptable, y lo atribuimos a otra persona. ¿Conoces a esa persona que vive desconfiando de todo el mundo, que cree que todos quieren engañarla o traicionarla? Muchas veces, esa desconfianza es un reflejo de sus propios impulsos deshonestos, que no puede admitir en sí misma. Es más fácil ver el defecto en el otro que afrontar la propia sombra. La proyección nos convierte en jueces del mundo, señalando con el dedo a los demás, cuando en realidad estamos simplemente reflejándonos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Esto envenena nuestras relaciones y nos impide asumir la responsabilidad de nuestro propio mundo interno. ¿Y qué decir de la racionalización?
Es el arte de crear excusas lógicas y aceptables para comportamientos que, en el fondo, sabemos que fueron motivados por impulsos irracionales. Es el estudiante que no aprueba el examen y dice, en realidad, ni siquiera quería tanto esa plaza, el salario era bajo. O la persona que es grosera con un atendente y justifica, se lo merecía, no estaba haciendo bien su trabajo. La racionalización es un barniz de inteligencia que aplicamos sobre nuestras fallas. Nos protege del sentimiento de vergüenza o arrepentimiento, pero también nos impide aprender de nuestros errores. Si la culpa siempre es del otro o de las circunstancias, nunca necesitamos mirarnos a nuestro interior y cambiar. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros, como el desplazamiento, cuando canalizamos nuestra frustración hacia un objetivo más seguro, gritando a los hijos después de un mal día con el jefe, o la formación reactiva, cuando actuamos en sentido opuesto a lo que realmente sentimos, como la persona que siente una atracción prohibida y se vuelve la más moralista y crítica respecto al asunto. El uso constante y rígido de estos mecanismos es una señal inequívoca de que estás convirtiéndote en tu peor versión. Crean una realidad paralela, un mundo de ilusiones donde siempre tienes la razón, estás justificado y protegido. Sin embargo, esa protección tiene un coste altísimo, tu autenticidad. Dejas de vivir tu vida real, con sus dolores y placeres, y pasas a habitar en una burbuja, cada vez más alejado de ti mismo y de los demás. Reconocer estos mecanismos en acción resulta doloroso, pero es el primer paso para desmontar la armadura y comenzar a sentir de verdad. Y si deseas más historias que conmueven el corazón y ofrecen soluciones, suscríbete al canal. Aquí siempre hay algo especial para ti. Quizá la señal más devastadora de que estamos perdiéndonos sea la repetición. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo el mismo guión una y otra vez, solo que con personajes diferentes? Entras en una nueva relación y tras un tiempo te das cuenta de que estás lidiando con los mismos problemas, las mismas discusiones, la misma dinámica que en la relación anterior. Cambias de empleo en busca de nuevos aires y en poco tiempo te encuentras en la misma situación de desmotivación, conflicto con colegas o sobrecarga que te llevó a abandonar el trabajo anterior. Es como estar atrapado en un bucle, una pesadilla recurrente de la que no logras despertar. Freud llamó a este fenómeno compulsión a la repetición. Es una fuerza inconsciente que nos impulsa a repetir experiencias, comportamientos y situaciones dolorosas de nuestro pasado, con la esperanza, también inconsciente, de que esta vez el desenlace sea distinto. Es como si una parte de nosotros quedara atrapada en un trauma o en un dolor no resuelto de la infancia y tratara incansablemente de recrear ese escenario para finalmente vencer la batalla. Una mujer que tuvo un padre ausente y frío puede, de manera inconsciente, sentirse atraída por parejas emocionalmente indisponibles. No lo hace porque le guste sufrir, sino porque su inconsciente intenta recrear el drama original. La esperanza secreta es que, esta vez, consiga conquistar el amor y la atención de esa figura distante. Sin embargo, al repetir el patrón, solo se hiere a sí misma una vez más, fortaleciendo la creencia original de que no es digna de amor. Un hombre que creció en un entorno caótico e impredecible puede, en la edad adulta, sentirse aburrido en relaciones estables y saludables. Es posible que, de manera inconsciente, genere dramas, disputas e inestabilidad, ya que el caos es el entorno que conoce como normal. La tranquilidad le aterra, pues nunca aprendió a lidiar con ella. Se sabotea a sí mismo en su paz, porque la repetición del caos, por dolorosa que sea, le resulta familiar. Esta compulsión no se manifiesta únicamente en las relaciones amorosas. Se presenta en nuestra relación con el dinero, con la carrera profesional y con la salud. La persona que siempre gasta todo lo que gana, viviendo en un ciclo de deudas, puede estar repitiendo una dinámica de escasez que aprendió en la infancia. El profesional que siempre se sabotea justo antes de conseguir una gran promoción puede estar reviviendo un antiguo temor a no ser capaz de cumplir con las expectativas. La compulsión a la repetición es la marca de nuestra peor versión, pues nos arrebata el futuro. Nos condena a revivir el pasado de forma interminable.
Quedamos atrapados en guiones que no escribimos, reaccionando a detonantes que no comprendemos, y el resultado siempre es el mismo: frustración, dolor y la sensación de estar condenados al fracaso. El gran desafío es que esta fuerza es, en su mayor parte, inconsciente. No elegimos repetir, simplemente sucede. Y en muchas ocasiones, solo nos damos cuenta del patrón cuando el daño ya está hecho. La salida para este ciclo no consiste en esforzarse más o en tener una mayor fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad pertenece al ego, y éste está librando una batalla perdida contra una energía mucho más antigua y poderosa. La única vía de salida es sacar lo inconsciente a la luz. Es observar el patrón y preguntarse: ¿qué esto me recuerda? ¿Dónde he sentido esto antes? Es tener la valentía de revisitar las heridas originales, no para ahogarse en ellas, sino para comprenderlas, para otorgarles un nuevo significado. Es entender que el adulto de hoy no necesita seguir siendo prisionero de las heridas de la infancia pasada. Romper la compulsión a la repetición es declarar tu independencia del pasado. Es, en definitiva, comenzar a escribir un nuevo guión para tu vida, uno en el que el final, esta vez, pueda ser verdaderamente diferente. Detrás de todos esos signos, el conflicto interno, los mecanismos de defensa, la compulsión a la repetición, existe una fuerza aún más profunda y oscura. Freud, en una etapa más madura de su teoría, postuló la existencia de dos pulsiones fundamentales que rigen la vida humana. La primera es Eros, la pulsión de vida. Es la fuerza que nos impulsa hacia la unión, el crecimiento, la creatividad, el amor, la construcción. Es la energía que nos lleva a crear lazos, diseñar proyectos, generar vida y buscar la expansión. Eros es la fuerza que nos motiva hacia nuestra mejor versión. Pero, en oposición a Eros, existe otra fuerza que él denominó Tánatos, la pulsión de muerte. No se trata de un deseo literal de morir, sino de una inclinación hacia todo lo que es opuesto a la vida: la disolución, la separación, la destrucción, la agresividad, el retorno al estado inorgánico, a lo inanimado. Es una fuerza silenciosa que trabaja para deshacer los lazos que Eros ha creado. Es la entropía de la vida psíquica. Cuando estamos convirtiéndonos en nuestra peor versión, es porque la pulsión de muerte está ganando terreno en nuestra psique. Puede manifestarse de dos formas principales: dirigida hacia el exterior o hacia el interior. Cuando la pulsión de muerte se dirige hacia el exterior, se manifiesta como agresividad, hostilidad y destructividad. Es la persona que vive en conflicto con el mundo, que critica todo y a todos, que siente placer en disminuir a los demás, que adopta un comportamiento cínico y destructivo, sabotea los proyectos ajenos, envenena los ambientes con su negatividad y se alimenta del fracaso de los demás. Esta agresividad es una forma de descargar la tensión interna, pero el resultado es un rastro de relaciones rotas y una profunda soledad. Sin embargo, la manifestación más peligrosa de la pulsión de muerte es cuando se dirige contra el propio yo. Es lo que Freud llamó masoquismo moral. La agresividad que debería estar dirigida hacia el mundo se internaliza y se transforma en autodestrucción, autocrítica feroz y una búsqueda inconsciente del sufrimiento. Es la persona que se coloca repetidamente en situaciones de humillación, que no se permite sentir alegría, que parece tener una necesidad de ser castigada. Siente una culpa difusa y constante, y el sufrimiento se convierte en una forma de expiar dicha culpa. La autodestrucción es la máxima expresión de la pulsión de muerte actuando en su contra. Es la persona que, cuando las cosas comienzan a ir bien, inconscientemente encuentra la manera de arruinarlo todo. Retrasa la entrega de un trabajo importante, se mete en una pelea con su pareja en un momento de felicidad, abandona la dieta y el ejercicio justo cuando empieza a ver los resultados. Es como si una parte de ella no creyera que merece el éxito, la felicidad o el amor, y esa parte, alimentada por la pulsión de muerte, trabaja activamente para destruir cualquier posibilidad de bienestar. Esa fuerza destructiva nos conduce al aislamiento, a la apatía, a la pérdida de interés por la vida. Nos convence de que no vale la pena intentarlo, de que nada va a salir bien, de que lo mejor es no sentir nada para no sufrir.
es un proceso de muerte en vida. La persona se va desconectando lentamente de todo lo que la vinculaba a Eros, a la pulsión de vida. La creatividad se seca, las relaciones se vuelven superficiales, el futuro parece un callejón sin salida. Está viva biológicamente, pero psicológicamente, camina hacia la nada. Reconocer la acción de Tánatos en nuestra vida resulta aterrador, pero fundamental. Es percibir que el autosabotaje no es pereza ni falta de carácter, sino un síntoma de una fuerza profunda que necesita ser comprendida. La sanación no proviene de luchar contra esa fuerza con más violencia, sino de fortalecer su opuesto. La cura llega al invertir en Eros. Consiste en buscar activamente todo aquello que nos conecta con la vida, los lazos de amor y amistad, la creatividad, el arte, el contacto con la naturaleza, la búsqueda de un propósito. Es, día tras día, tomar una pequeña decisión en favor de la vida, por más difícil que parezca. Es regar la semilla de Eros para que poco a poco pueda superar la silenciosa fuerza de la destrucción. Es optar por la construcción en lugar de la ruina, por la conexión en lugar del aislamiento. Es decidir, de manera consciente, vivir. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios qué es lo que más te conmovió de esta historia. Quiero ver quién realmente entendió el mensaje de hoy. Y si deseas seguir recibiendo contenidos que puedan transformar tu día, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que has escuchado hoy es solo el comienzo de un cambio. Este video de al lado puede responder a algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas entender. Haz clic ahora y descúbrelo.